seguimos hablando de educación porque es un tema que efectivamente nos preocupa como padres y sobre todo por nuestros niños que son víctimas de una especie de experimento que hace este gobierno que antes del verano no tenía ni idea qué hacer con ellos y el 27 de agosto convocó una reunión con las comunidades autónomas en las cuales la ministra Celaá les dio unas ideas fantásticas para la vuelta al cole, como por ejemplo que los padres lleven a sus hijos en bicicleta. Y si alguien sabe de lo que ha sido esa caótica vuelta al cole, es nuestro invitado, Óscar Clavel, que es diputado nacional por Castellón del Partido Popular y aparte es el portavoz de Educación y uno de los azotes de la ministra Celaá. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha sido esta vuelta al cole? Muy buenos días. Pues, ¿cómo está siendo, no? ¿Cómo está siendo la vuelta al cole? Porque es escalonada por comunidades autónomas. Yo soy de la Comunidad Valenciana. Empiezan el día 7, que es decir, el lunes que viene, empiezan ya los niños y los adolescentes ya a volver a sus centros educativos. Y la verdad es que está siendo un caos total. Yo creo que siendo benévolo, ¿no? Siendo bonachón, diré que la ministra de Educación ha tenido un lapsus. Se ha olvidado que después de agosto viene septiembre y con septiembre la vuelta al cole, como es habitual y pasa todos los años, que a principios de septiembre los niños vuelvan. Y es una improvisación más de las que nos tiene acostumbrados este gobierno. Mire, a mí que hubiese dudas, que hubiese incertidumbre en marzo, lo puedo hasta medio entender, ¿no? Es una pandemia que vino, aunque se tenía información, pero bueno, no se sabía hasta dónde iba a llegar, lo puedo medio entender. Pero que medio año después, 6 meses después, estemos en la misma situación que estábamos en marzo, me parece alarmante, me parece preocupante. La ministra de Educación es una experta en delegar responsabilidades, se quita las pulgas de encima con una facilidad bárbara. Primero apunta a las comunidades autónomas, después apunta a los docentes, después apunta a los centros educativos, ahora apunta a los familiares, a los padres, y la verdad es que todos tienen culpa, todos tienen responsabilidad, menos la ministra, que por algo es ministra de Educación y sobre todo en momentos tan delicados, porque es un momento muy difícil, hay que reconocerlo que es un momento complicado, pero la coordinación entre comunidades y a nivel nacional para conseguir unas pautas comunes y unos pasos a seguir iguales en todas las comunidades debería haber sido el trabajo fundamental de la ministra, que no ha hecho. Bueno, quiero que nuestros espectadores escuchen una intervención suya en el Congreso. Esto era lo que le decía ya en el mes de mayo respecto a este tema, y creo que las cosas no han variado mucho. Vamos a verlo. Señora ministra, un día nos levantamos con que podrían acudir a sus centros educativos los niños de 0 a 6 años, siempre y cuando justifiquen sus padres que están trabajando. Recibieron protestas de los padres que trabajan, de los padres que teletrabajan y de los padres que ni una cosa ni la otra. Pero es que además el rechazo absoluto de los pediatras y de las organizaciones de escuelas infantiles que no la aconsejaban por falta de criterios pedagógicos y sanitarios. Otro día la noticia es que volverán en septiembre, pero en grupos reducidos, limitados por el espacio. ¿Pero en qué condiciones deben volver esos niños, señora ministra? ¿Qué protocolo deben seguir los responsables de los centros educativos para mantener un distanciamiento social con estos niños de 2 o 3 años que usted sabe que es prácticamente imposible que se mantengan separados? Incluso para los propios profesores que tienen que tener contacto físico con esos niños de 2 o 3 años. Las palabras las dije en mayo, pero es que las puedo repetir hoy mismo. Es que estamos en la misma situación. Ya en mayo se lo dejé caer, en junio, recuerdo que fue el último día de junio, creo que fue, se lo dejé también dicho al secretario de Estado, Alejandro Triana, al número 2 del ministerio, y el día 31 de agosto que compareció, ojo, 31 de agosto por la tarde, a breves horas de que no el curso, pero sí los profesores acudiesen a su puesto de trabajo el 1 de septiembre por la mañana y no saben qué hacer. Mire, han repetido hasta la saciedad lo del 1,5 metros de distancia, que me parece bien, han repetido hasta la saciedad lo de los grupos estos burbuja de convivencia dentro del aula, bien, pero nada más. Esas han sido las 2 únicas medidas. Pero es que además, hablando de los grupos burbuja, le voy a poner un caso. Un padre, una madre, una familia que tenga 2 niños, uno en edad comprendida para pertenecer o estar en un grupo burbuja y el otro mayor, que sea pues, de 6º de primaria, que vayan al mismo centro y que no tiene grupo burbuja. Es que esos 2 hermanitos no van a estar en contacto en su casa, no van a estar en contacto en extraescolares que se hagan después por las tardes o incluso jugando en el parque. ¿O es que esos niños, incluso estando en grupos burbuja, no van a ir al aseo del centro educativo de su colegio, que no va a haber aseo para todos los grupos?
o a la entrada y salida del colegio que va a ser por la misma puerta y a la misma hora. Es decir, es que no se ha tenido en cuenta muchos aspectos fundamentales, básicos, que desde dentro de un aula se saben perfectamente. No se ha escuchado a los profesores, y le hablo ya como profesor, no le hablo ya como diputado, como profesor. Si hubiesen hablado con los profesores, que son los que saben perfectamente cómo es un aula dentro de un aula con 30 alumnos, 20, 25, los que sean, y en qué condiciones se trabaja, seguro que se hubiese llegado a acuerdos mucho mejores y mucho más preparados para lo que nos viene encima. La ministra Celaá en junio decía en una entrevista a La Vanguardia, arreglémonos como podamos. Ese era el titular. Y le echaba el marrón a los centros educativos. Pero es que Castells ha aparecido, este ministro de Universidades, cuota de Ada Colau, para decir que no hay plan B. No existe. Consiste en sobrevivir en las condiciones en que podamos. Es decir, un sálvese quien pueda. Menos mal que bueno, no sé si para eso vale la pena tener ministerios con cientos y cientos de asesores para que después le digan a la ciudadanía, búsquense la vida. Mire, es que si no hubiesen tenido plan B, a lo mejor hubiesen podido tener un plan A, pero es que tampoco tenían plan A. No tienen ni plan A, ni plan B, ni plan Z. Podemos recorrer todas las letras del abecedario y no hubiésemos encontrado ningún plan. El ministro ausente de Universidades, que ha aparecido el hombre ahora, y echa las culpas a Moncloa, de que no ha comparecido o no ha hecho ruedas de prensa, porque Moncloa, es que no le han dicho nada. El hombre se ha ido de vacaciones y ha disfrutado de las vacaciones de lo lindo, como el presidente del gobierno y como el resto de ministros. Pero mire, este gobierno, ¿sabe a lo que me recuerda? Me recuerda al Titanic. Al Titanic, ese barco majestuoso, enorme, lleno de gente que no cabía más, con pianos y con de todo ahí metido en el barco. ¿Y qué pasó cuando empezó a hundirse? Que se hundió. Y no voy a decir quiénes son las primeras que abandonan el barco cuando se hunde, ¿no? Por esto del sálvese quien pueda, me recuerda mucho al hundimiento del Titanic. Aquí este gobierno se hunde. El problema es que el hundimiento de este gobierno no arrastra al país. Eso es lo que me preocupa, que España no se vea arrastrada por el hundimiento de este gobierno, que se está hundiendo, que hace aguas por todos lados, que se niegan a gobernar, que es su obligación. La obligación de un presidente de gobierno es gobernar, y la obligación de un gobierno es la misma, gobernar. ¿En qué país normal se ve un gobierno, un presidente del gobierno que rechaza esa obligación de gobernar? Solamente ocurre en España y con este gobierno. Pero es que, mire, le voy a decir otra cosa. Palabras del número 2 que he mencionado antes del Ministerio de Educación, de Alejandro Tiana, el secretario de Estado, del 25 de agosto. Quizá deberíamos coordinar más las cosas para que sea todo más semejante. Bueno, es decir, a finales de agosto... Menos mal que al menos se lo preguntan. Claro, es que por lo menos reconoce que algo mal han hecho. Ya es un paso, ¿no? Ya es un paso decisivo. Pero el 25 de agosto, que digan, algo deberíamos haber hecho. Los inspectores de educación están que se tiran de los pelos. Es que ya no pueden más. Afirmaciones y comunicados de prensa que han hecho los inspectores de educación que son, vamos, preocupantes. Asociaciones de padres de alumnos. Incluso el defensor del pueblo, que no tenemos que dudar su pasado ideológico, su pasado político, que viene del Partido Socialista, el actual defensor del pueblo, exige a la ministra pautas comunes para todas las comunidades y para todos los españoles. Un alumno o un profesor no tiene que tener condiciones diferentes, viva en una provincia o una comunidad autónoma o en otra. Es que el Ministerio de Educación tiene competencias establecidas por la Constitución española, artículos 27 y 149 de la Constitución española. No hay que inventarse ningún país nuevo, ni hay que reescribir ninguna constitución nueva, diferente, sino hay que aplicar la que tenemos en vigor, que es la del 78. Y esos dos artículos le dan vía libre para que el Ministerio pueda actuar en materias como esta. Pero a la ministra le ha sido mucho más fácil, como decíamos, echar el marrón a los centros educativos, a las comunidades autónomas, y si hay algún problema a partir de ahora, pues tendrán que ser las comunidades autónomas las que respondan, porque ella ya, después de la reunión del 27 de agosto, parece que ya no tiene nada más que decir.
Exacto, el 27 de agosto y su comparecencia el 31 de agosto, insisto, el lunes de esta misma semana. Ya no, esta señora ya no tiene nada que decir. Incluso yo le hice muchas preguntas y no tuve ninguna respuesta, ninguna. Mire, una de ellas el ministerio habla de que en casos de transmisión descontrolada, del contagio del COVID-19, se cerrarán centros educativos. Pero la pregunta es, ¿en qué consiste una transmisión descontrolada? ¿Quién barema eso? Una transmisión descontrolada en un centro educativo son 3 niños, 33 o 333. ¿Cuántos son? ¿Cuántos niños y profesores se tienen que contagiar para tomar medidas en ese centro? Pues el gobierno, silencio por respuesta. ¿Cómo vamos a tomar el absentismo escolar? Hay muchos padres que no quieren llevar a los niños al colegio y la ley se lo prohíbe. La ley dice que tienen que llevar los niños al colegio. ¿Qué va a pasar si en unas comunidades o en otras se toman medidas diferentes para luchar al absentismo escolar? Y esto es lo que se debe evitar. ¿Qué va a pasar con la conciliación familiar? ¿Qué pasará si un niño da positivo, se tiene que ir a su casa a pasar la cuarentena, se queda solo en su casa, un niño de 6 años, se tiene que quedar uno de los 2 progenitores? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Si los 2 trabajan, ¿qué cuestiones va a haber ahí? ¿Quién va a medir la temperatura? Dice que se medirá la temperatura a diario a los niños. ¿Pero quién? ¿En el centro? ¿En casa, antes de salir de casa? No sé, el de la panadería, cuando pasen por la panadería, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se va a medir la temperatura de los niños? Es decir, son cosas, y se está cargando una responsabilidad a los profesores que no son suyas, ya tienen bastante, o ya tenemos bastante los profesores para enseñar nuestras materias, para tener que ser también los médicos en las aulas. Una de las figuras que hemos abogado y fuertemente desde el Partido Popular es esa figura de la enfermería escolar. Y no solamente ahora por la pandemia o por el COVID-19. Mire, en clase tenemos alumnos epilépticos, alumnos diabéticos, tenemos alumnos con enfermedades graves que se tienen que medicar todos los días en horarios escolares. Y son los profesores que se tienen que preocupar de que ese niño se tome la medicación o que ese niño, si tiene algún problema de corazón, esté bien atendido, porque también los hay, es que los hay. Hay alumnos con necesidades educativas especiales, que también los hay. Y tenemos que ser los profesores. Quiero detenerme en ese punto, porque el otro día en televisión escuchamos a la periodista Pilar García de la Granja, que tiene un niño con capacidades especiales, y decía que no les habían dado ningún tipo de protocolo, ningún tipo de guía, que los profesores tuvieron que navegar por internet para ver qué tenían que hacer frente a ese tipo de casos. Es un desprecio sobre todo por los más vulnerables, por los más débiles, que son los que al final van a terminar pagando los platos de la imprevisión y del caos de la gestión del gobierno. Mire, y abriendo paréntesis sobre lo que me pregunta, estamos hablando de un gobierno que ha presentado un proyecto de ley educativa, la LOMLOE, que pretende acabar con los centros de educación especial. Imagínese. Explíquelo bien eso. ¿Qué significa eso? Mire, ahora los padres que tengan un niño, un hijo, una hija, que tengan necesidades educativas especiales, tiene 2 caminos, 2 vías. Una, matricularlos en un colegio ordinario y que tenga la atención que necesita ese niño dentro de una aula con un grupo de alumnos ordinarios, por llamarlo de alguna manera, o el otro camino son centros especiales, donde se llevan a sus hijos con algún tipo de discapacidad y son atendidos también conforme marca la ley. Pues el gobierno de España, en su proyecto de ley, quiere acabar con estos centros educativos especiales y que todos los niños que tengan necesidades educativas especiales pasen a centros ordinarios, cuando los centros ordinarios no están preparados, ni material, ni económica, ni humanamente, ni profesionalmente, para atender a todos esos niños que pueden venir a colegios ordinarios. Y hay una plataforma que defiende la libertad de poder elegir a qué centro lleva a su hijo. Y es lo que defiende el Partido Popular, que los padres sean libres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos. Si yo quiero que mis hijos estudien en un colegio bilingüe, que vayan a un colegio bilingüe. Si a un colegio público concertado, que vayan a un público o a un concertado. A un colegio especial con necesidades especiales, a un colegio con necesidades especiales.
que es el artículo 27 de la Constitución española. No lo dice el Partido Popular, lo dice la Constitución española del 78. Y esto es lo que pretende el gobierno acabar con una disposición que está recogida en el proyecto de ley educativa, la LOMLOE, de la ministra Celaá. Pero, dicho esto, otras de las tantas propuestas que le lancé el lunes a la ministra fue, primero, crear planes de formación y sensibilización, tanto para familias como para profesores. Las familias y los profesores tenemos que saber a lo que nos exponemos. Tenemos que saber cómo actuar, cómo reaccionar ante un caso de contagio de COVID dentro de un aula, o incluso los propios padres. Tienen que saber cómo llevar a sus hijos al colegio y qué normas deben seguir. Pero es que, dicho esto, exigíamos un protocolo específico de protección para el profesorado, es decir, con pruebas serológicas, PCR, también pruebas y un seguimiento de esas pruebas a los alumnos. Porque usted me puede decir, pero es que un PCR es una fotografía fija de un momento determinado. Me hago ahora la prueba y me sale negativo y mañana puedo contagiarme, efectivamente. Por supuesto. Pero es que hay que hacer un seguimiento de esas pruebas y cada X tiempo repetirlas y ver cómo evoluciona. Pero es que además exigí y reivindiqué un programa específico, por lo que comentábamos, a estos centros de educación especial. Si ya va a ser difícil que unos padres lleven a su niño al colegio, imagínese si tiene que ser también, si ese alumno requiere de unas necesidades educativas especiales. Es decir, todavía se complica todavía más. Y eso es a lo que se debe atender, sobre todo a los más vulnerables, no abandonarlos conforme está haciendo este gobierno. Este gobierno es que venían a salvar personas, a rescatar personas, a mirar por el más vulnerable, se está demostrando con el tiempo que todo lo contrario. ¿Hay algún tipo, conociéndoles, uno siempre tiende a pensar en algún tipo de jugada ideológica, prejuicio ideológico? ¿Por qué con los niños con capacidades especiales? ¿Qué hay detrás? Miren, no todos, pero muchos centros de educación especial, todos no, insisto, pero la mayor parte, son concertados. Y la educación concertada para la izquierda es el demonio. Ojo, educación concertada que la implantó en España a mediados de la década de los 80 el gobierno socialista de Felipe González. Si no recuerdo mal, en el año 85, si no recuerdo mal. No, recuerda bien. Pues recuerdo bien. Pues en el año 85, Felipe González, un gobierno socialista, implantó la educación concertada en España. Ahora, después de tantos años, 35 años, pues parece ser que es el demonio, que la educación concertada en este país es el demonio y se la pretenden cargar. Y va muy claramente en el proyecto de ley de la LOMLOE que presenta la ministra Celaá. Pero es que también lo hemos visto, esos famosos 2.000 millones de los fondos COVID que iban a educación, primero, que no eran 2.000, eran 1.600, porque 400 van a universidades, que como hemos dicho, aunque esté ausente su titular, sigue siendo un ministerio independiente del de educación, pero esos 1.600 millones dejaban fuera a la educación concertada. Y la educación concertada está mantenida con fondos públicos, al igual que la pública 100%. Y se quiere acabar, y lo decíamos anteriormente, con la libertad de los padres a la hora de elegir qué tipo de educación. Y eso es una manera de asfixia económica de los colegios concertados. No se atreverán a cerrarlos directamente, a ir a un colegio concertado y quitarle el concierto y que de un curso para otro ese colegio cierre. No se atreverán. Pero su hoja de ruta, que la tienen muy bien definida y muy bien marcada, es la asfixia económica. Es poco a poco ir ahogándolos hasta que ellos mismos se mueran. Es decir, yo no te he matado, tú solito te has muerto. Y esa es la estrategia y esa es la jugada que la izquierda en estos momentos en España tiene sobre la educación concertada. Y posiblemente uno de los motivos o de las razones por la que quieren acabar también con los centros de educación especial es que muchos de ellos son concertados. Pues nos queda muy claro. Vamos a dejarlo aquí y le doy las gracias por haber estado con nosotros, explicarnos lo que está pasando en este tema que es trascendental, porque evidentemente la educación es uno de los pilares de una sociedad y nos estamos jugando el futuro. Y agradecerle, diputado Óscar Claver, portavoz de Educación del Partido Popular y diputado del Congreso. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer.